Pues nada, empezamos. Lo primero, darle la bienvenida a los asistentes que están esta tarde de viernes tan intensa de junio. Espero que no haga tanta calor como aquí en Madrid, donde yo estoy. Y, y bueno, lo primero, muchas gracias por inscribiros a esta jornada informativa sobre el doctorado, que la hemos titulado así un poco desde la idea hasta la tesis, ¿no? Hasta finalizarla. Un poco nuestra intención con esta jornada es informar sobre lo que es hacer una tesis doctoral, los estudios de doctorado, pero desde una óptica, desde un punto de vista algo diferente. Siempre desde la asociación, desde ASBAN, para las personas que no nos conozcáis, intentamos siempre enfocar las cosas desde esa pata que creemos que falta, ¿no? Y estar un poco siempre reivindicando pues, una situación que creemos a veces injusta o al final daros sobre todo información que muchas veces es desconocida. Dicho esto, le quiero dar todavía más las gracias a Cristina, a Sandra y a Laura de la Oficina Española por la Integridad en la Investigación y a la Federación de Jóvenes Investigadores por animaros a participar tan de buena fe, diciendo que sí desde el principio, por ponerlo tan fácil y la difusión y por teneros aquí. Bienvenidas, bienvenidas. Me gustaría empezar presentando a las tres ponentes que tenemos aquí y voy a empezar por Laura. ¿De acuerdo, Laura? Te tengo por aquí el guión la primera, o sea que... Bueno, Laura Díaz es doctora en biomedicina, actualmente trabaja en el desarrollo de probióticos para el tratamiento de la epilepsia fármaco resistente. Además de realizar actividades divulgativas, es activista de los derechos laborales de los investigadores. Fue presidenta de la Asociación de Scientist Dating Forum de carácter científico-político, desde donde abordó, entre otras, la problemática del deterioro de la salud mental en investigadores predoctorales, justamente un poco lo que vamos a abordar aquí hoy. También y de hoy organizó el primer debate en materia científica con los representantes de los diferentes partidos políticos a las elecciones del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2019, lo que sirvió de ejemplo a otras organizaciones científicas, siendo ahora una actividad habitual en ella. También es fundadora de la comunidad de predoctorales del Instituto de Investigación IDIVAPS y cofundadora de la Oficina Española de Integridad de Investigación, en donde forma parte de la Junta Directiva. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a continuar pues, la parte de la Oficina Española de Integridad con Sandra González. Ella es la presidenta de la asociación. Empezó estudiando una licenciatura en psicología y después se especializó con un máster en neurociencia, doctorada en biofísica. A lo largo de su carrera ha vivido en Italia, en Francia, en Holanda y ahora mismo está haciendo unos estudios de postdoc en Inglaterra donde se dedica a la electrofisiología motriz. Ahí lleváis la palabra, ¿vale? Espero que Sandra después nos explique un poco, nos la descomponga. Bueno, y por último contamos con Cristina Rodríguez. Es investigadora predoctoral en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Tras años enlazando contratos temporales de ayudante de investigación, sus investigaciones giran sobre modelos estadísticos para evaluar el efecto de las terapias psicológicas, metaciencia y epidemiología de la salud mental. Actualmente es la presidenta de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, porque la ciencia no se hace solo, dice Cristina, hay que hacerla. Pues chicas, bienvenidas, muchas gracias por participar. Y bueno, dicho esto, voy a comentar brevemente un poco. Y yo ya me callo, ¿vale? Pues solo voy a estar aquí para moderar, ellas van a ser las protagonistas. Voy a comentar un poco para los asistentes sobre qué va a ir esta jornada y en concreto vamos a tratar 3 puntos durante la sesión. Un primer bloque sobre precariedad laboral, por qué creemos que hay que hablar sobre precariedad laboral siendo los estudios de doctorado en realidad un trabajo, una tesis doctoral siendo un trabajo, pero existe precariedad en este sector. Un segundo bloque en el que abordaremos situaciones de abuso que se puedan dar desde parte de la universidad, desde dirección o otros protagonistas en esto y cómo tratarlo, ¿no? Cómo solucionarlo y exponer un poco este foco. Y por último, no podíamos no hablar de salud mental, ya que al final es un poco yo creo que el culmen al que puede llegar todo este tipo de situación dentro de los estudios de doctorado. Brevemente, os voy a compartir un poco la pantalla, no me voy a entretener mucho, para comentaros algunos datos sobre la situación, para poneros en contexto, porque no sé si habrá personas aquí que hayan iniciado ya sus estudios de doctorado, si los están finalizando, si se lo están planteando. Y para ello, primero voy a lanzaros una encuesta aquí en el
en el chat de Google Meet os voy a lanzar una encuesta. ¿Cuántas personas están estudiando doctorado actualmente? ¿Vale? Podéis votar sí o no. Y iniciamos la votación. Es un poco para tantear, ¿vale? Mientras respondéis esta encuesta, la podéis encontrar abajo en el simbolito de las figuras geométricas, para tantear un poco y ver el enfoque que le vamos a ir dando a la reunión. Y dicho esto, voy a pasar a compartiros pantalla de cómo está la situación en España, en el doctorado. Para esto, no sé si veis mi pantalla. Sí. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, sin problema. Vale, hay algunos datos del Ministerio de Universidades muy interesantes que me gustaría comentaros. Y es el número de tesis aprobadas en el 2021, que es de 11.344. Si lo ponemos en perspectiva, el número de personas que estudian el doctorado es un porcentaje muy bajo de la población, ¿vale? Que pasan la secundaria, bachillerato y que al final acaban haciendo un doctorado es un porcentaje muy bajo de la población. Aquí podéis ver un poco el resumen entre universidades privadas y públicas, la mayoría se realizan en universidades privadas. Es muy equitativo el número de personas que se matriculan entre hombres y mujeres, 50% más o menos. Después veremos si el porcentaje a lo mejor de personas que se acaban finalizando la tesis o que utilizan la tesis en sus futuras carreras, pues este número se mantiene, ¿no? Aquí podéis ver un poco la distribución y me voy a parar en datos muy interesantes. Esto lo podéis encontrar, ¿vale? En el Ministerio de Universidades, datos y cifras del 2021-2022. Aquí descomponen todo, desde estudios de primaria, secundaria. Os recomiendo mucho que si queréis profundizar en este tema, reviséis estos informes porque están muy completos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta jornada? Os se preguntarán algunas personas, que estoy viendo que la mayoría no estáis haciendo estudios de doctorado. Tendría que haber preguntado si os estáis pensando hacerlo o ya lo habéis hecho. Pero en caso de que no lo hayáis hecho, hay unas situaciones aquí que os he mencionado antes brevemente y me gustaría pararme precisamente en esta noticia que sacó Pablo Barrecheguren, que es un divulgador muy famoso, donde este artículo tuvo mucha repercusión. El titular es bastante definitorio. La tesis doctoral es perjudicial para la salud mental, y no es porque lo diga Pablo, es porque lo dicen diversos artículos en Nature Biotechnology, algunos otros estudios en la Universidad de Gante, y me voy a quedar con estos datos de aquí, ¿vale? Los resultados mostraron que el 41% se sentía bajo presión constante, el 30% deprimido e infeliz y un 16% se sentía inútil. No quiero ser pesimista con esta jornada, pero sí que entendamos que estos son datos que se han obtenido de una forma objetiva, que la mayoría de las personas que estamos aquí probablemente tengamos este interés científico, ¿no? Y riguroso por los datos. Hay otros artículos que sitúan estos datos en torno al 60% de personas que buscarían apoyo psicológico durante su estudio de doctorado, y además todo esto se suma a una situación de precariedad laboral, de inestabilidad, tanto de contratos como de sueldos, ¿no? Que muchas veces distan entre unas ciudades u otras dentro de España y que pueden dar al final todo este debate. Una vez planteada la hipótesis, os dejo por aquí los artículos, ¿vale? Por si los queréis después revisar, pero yo me voy a callar porque yo no soy el protagonista, van a ser nuestras queridas compañeras. Y bueno, pues lanzo la primera pregunta sobre precariedad laboral. Un poco, ¿cuál es vuestra sensación en cuanto a cómo está la situación económica para un estudiante de doctorado? ¿Cómo la veis vosotras? Podéis levantar la mano y os doy el turno. Venga, Cristina. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Bueno, antes que nada daros las gracias a todos los que estáis aquí y también por la invitación, ¿no? A estas jornadas que, bueno, desde la Federación de Jóvenes Investigadores estamos encantados de participar en ellas, ¿no? Y claro, pues estas cosas que comentaba Adrián son muy pertinentes, ¿no? Porque al final el trabajo investigador no empieza, o sea, no es poca cosa, no es primero, para hacer la tesis doctoral ya son 4 años de tu vida, ¿no? Entonces, qué importante analizar las condiciones en las que lo hacemos, ¿no? Comentabais algunos datos de algunos artículos, ¿no? Que se han publicado el tema de salud mental, y es que, claro, la salud mental, si se puede caracterizar por alguna cosa, es por ser contextual, ¿no? Que depende del contexto.
En la Federación de Jóvenes Investigadores nace en los 2000 también precisamente porque la investigación nunca ha sido una carrera o una profesión que haya tenido buenas condiciones en España, ¿no? Por lo tanto, igual que en España, en otros países, ¿no? El movimiento investigador ha surgido en todas las latitudes, en realidad, que eso es una cosa buena por la que alegrarnos, pero también porque sale como necesidad, ¿no? De poner fin a una situación que nos genera pues mucho malestar a los que nos dedicamos aquí. Y se han conseguido cosas, ¿no? O sea que también, ¿no? Cuando hablábamos de cómo hablar de la precariedad y de la investigación a gente que se quiere meter ahora, pues como que siempre pensamos en que puede ser una cosa como muy pesimista al final, ¿no? Pero sí que es importante recordar o hablar de que se han conseguido cosas. Hace 20 años no existían los contratos de investigación como tal, eran becas, ¿no? Estábamos hablando de que personas que se dedicaban a la investigación igual entraban al mercado laboral con 28 o 30 años cuando ya defendían su tesis o incluso cuando seguían de postdoc también seguían siendo becarios, ¿no? De hecho, igual si estáis un poco por el mundillo, habréis visto las reivindicaciones, ¿no? De las personas en la actualidad del convenio de las becas, ¿no? De la gente que era becaria en la investigación antes. Un poco para reclamar que todo ese tiempo que estaban trabajando no estaban cotizando y tenían salarios bastante bajos. Gracias a la organización de los investigadores, ya no solo de la FJI, sino también pues, de otras organizaciones que por suerte somos muchas, se han ido consiguiendo cambios. Pues al principio pasaron de ser becas a ser becas y contratos, el famoso 2+2, ¿vale? Eran 2 años de beca y luego 2 años de contrato. Y luego ya con el establecimiento del Estatuto del Personal de Investigación, que bueno, tardó muchísimo tiempo en aplicarse, ¿no? Pues ya contábamos con unas garantías que establecían bueno, pues unas condiciones mínimas en las que se tiene que desarrollar un contrato predoctoral. Claro, pues eso, comparándolo con lo que había antes, decimos, joder, pues esto es una cosa estupenda, ¿no? Menos mal que tenemos el EPIF y obviamente pues es un cambio muy importante. Pero eso no quiere decir que ahora la carrera investigadora esté exenta de problemas. O la etapa predoctoral no se pueda seguir mejorando, porque primero tenemos un gran número de gente que está haciendo la tesis sin contrato, ¿vale? Que claro, pues efectivamente una de las cosas muy buenas que tiene la investigación es que podemos disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? Que nuestro trabajo nos llena, que podemos dedicar las 37,5 horas de administración pública a una tarea que nos satisface. Pero bueno, al final son horas que se están trabajando y que no las puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Y que pues la gente también tenemos que llegar a fin de mes, ¿no? Y tenemos estos vicios como comer, ¿no? Pagar el alquiler y tal. Y por mucho, y no podemos pagarlo con el salario emocional, no podemos pagarlo con entusiasmo ni con pasión, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas, tampoco quiero monopolizar la conversación, así que lo voy a dejar un poco por aquí, del EPIF es que establece unos mínimos de salario que antes pues no existían, ¿no? Que son el 56, el 63, 65 y el 75 en los 2 últimos años. Claro, eso en relación a un grupo M3, ¿vale? En la administración pública, que sería el equivalente al máster. Es una ventaja porque estamos hablando de que antes las becas eran de 600, 800 euros, pero estamos hablando de que cobramos menos de lo que cobraría otra persona que tiene el mínimo en la titulación del máster y trabaja en la administración pública, ¿no? Y eso, pues hablamos de sueldos que muchas veces son mileuristas y en ciudades como Madrid, por ejemplo, pues eso hace que sea muy imposible tener un proyecto de vida. Pero ya no solo hablamos de eso, sino también de la dificultad de conseguir los contratos predoctorales, ¿no? De todas las cosas que tienes que ir haciendo antes para poder conseguir lo que muchas veces es trabajo gratis, ¿no? Y eso, pues hay que llamarlo así, ¿no? O sea, igual luego nos podéis contar en la audiencia quiénes habéis estado en esta situación o quiénes ya estáis haciendo méritos para poder conseguir un contrato predoctoral. Y claro, pues eso también supone una barrera de clase muy importante a la hora de entrar en la carrera investigadora. Y ya, por mencionar esas cosas, paso la palabra a cualquiera de mis 2 compañeras que están aquí para ver qué nos dicen ellas también.
Muchas gracias, Cristina. Yo creo que eso nos ha puesto un poco en contexto. Y Sandra, Laura, si queréis aportar alguna cosa en cuanto a esto, sí que me gustaría quizá enlazarlo, a ver si podemos contextualizar un poco lo que comentaba Cristina de la importancia de no llamarlo beca, ¿no? Que parece simplemente una palabra, pero son al final contratos y tampoco desilusionar a los asistentes que están aquí, porque, bueno, no es esta jornada, nuestra intención no es hablaros sobre, tenéis que conseguir muy buena nota, tenéis que ser todos alumnos de 10 para conseguir una FPU, una FPI y cómo conseguir este tipo de becas, sino si son suficientes estas becas o un poco cómo está la situación, ¿no? Y cómo la abordamos. Sandra, Laura, si queréis aportar alguna cosa. Bueno, pues yo lo que quería aportar también es que, bueno, es cierto que hay una gran precariedad laboral en todos los países de investigación, pero desde mi punto de vista, que como tú bien has explicado, he estado viviendo en varios países y he estado trabajando en varios países, creo que la situación española es particularmente preocupante. Creo que la sociedad quizá no le toca a la ciencia. Muchas personas ni siquiera saben lo que es un doctorado, que eso sería en Francia casi impensable, por ejemplo. Y creo que esto tiene un gran efecto, porque si la problemática que nosotros tenemos como salarios bajos, trabajar horas de más sin que se nos pague, no llega a la población, quiere decir que es como si no existiera, ¿no? Eso por una parte. Por otra, quiero ser un poco optimista con el hecho de que no solo está España, ustedes también podéis, que si queréis pasaremos link de las páginas donde se encuentran ofertas de doctorado en otros países de la Unión Europea, de América, etcétera. Y allí, bueno, depende de la financiación que tengáis. Evidentemente, si es una Marie Curie, pues tendréis muchísimo más dinero, si es otra, pues tendréis menos. Pero lo que os quiero decir es que en otros países podéis llevar una vida más o menos digna, dependiendo del país, haciendo un doctorado y haciendo un postdoc. Esto no quiere decir que la situación no esté mal ni sea precaria. Es que, según mi punto de vista, en España es particularmente mala, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, también mi opinión sobre la precariedad a largo plazo, ¿no? Es cierto que a corto plazo, cuando ustedes hacéis un doctorado, puede que como seáis jóvenes digáis, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo puedo estar con este corto contrato, cobrando esto, haciendo como un sacrificio por mi vida. Pero cuando nosotros vamos encadenando postdoc, este es mi segundo postdoc, y cuando nos vamos haciendo más mayores, lo que queremos, nos damos cuenta de muchas cosas en la vida y queremos una serie de estabilidad, pero no porque nosotros la queramos porque sí, sino porque la necesitamos. Imaginaos que yo me pongo enferma mañana. A mí me dan una patada en el culo, así de claro, cuando yo termine mi contrato. Es por esto que es importante tener en cuenta la precariedad, lo cual no quiere decir que estamos diciendo que no tengáis que estudiar un doctorado. De hecho, yo no me arrepiento. Mira, en Inglaterra, por ejemplo, quien tiene un doctorado directamente puede ser jefe de management de este, y después va elevando el nivel y desde el principio cobra muchísimo dinero. Es decir, que abráis la mente también a iros a otros países. Y tampoco quiero monopolizar la conversación, pero también hay que tener en cuenta el hecho de volver. Y yo creo que es difícil. Y ya no es difícil por el país que tenemos en sí, que nos ponen muchas barreras para que el talento vuelva al interior, ¿no? Es difícil por nuestra mentalidad. Ya hemos abierto la mente y hemos visto varios países y se nos mete en la cabeza que no tenemos ni idea de lo que pasa en el país, porque eso a mí me pasa muchas veces y no sabemos cómo volver. Pero que muchas veces es más nuestra mente que otra cosa. Es decir, hay que saber que hay una gran precariedad y que hay que luchar por ella, pero también hay que tener en cuenta que son cosas buenas y que pueden ser aplicadas a otros países y que ahora podéis trabajar por internet. Sabéis que yo creo que esas son las cosas beneficiosas. No sé si Laura quiere decir algo, tú entiendes más de predoctorales. Lo habéis resumido muy bien. Creo que si yo ahora mismo intervengo voy a alargar más este punto y las conclusiones son van a ser las mismas. Muchas gracias, Laura y Sandra y Cristina. Aquí hay también un punto importante. Comentabas antes, Sandra, el tema del retorno, ¿no? Porque muchas veces empezamos, ¿no? Con nuestro contrato de 1.000 euros, 1.200, que va un poco subiendo, algunos incluso por debajo del salario mínimo,
algunas de estas contratos becas. Y claro, hace poco salió una noticia de una especie de programas de retorno que sacaron en la Junta de Castilla y León y otras comunidades en las que intentaron, bueno, pues esta fuga de cerebros mal dicha, ¿no?, que se suele decir, de que ese retorno, pues que al final tuviésemos ese retorno. Estos contratos para personas que eran pues becas Fulbright o investigadores o investigadoras muy asentadas eran al final contratos mileuristas para personas con 40, 50 años o 20 años de trayectoria, Ramón y Cajal, todo este tipo de contratos, para volver. Y muchas veces después al llegar y abandonar la carrera fuera se dieron cuenta de que aquí no había realmente esos contratos, no existían esos fondos, ¿no? Quizá el problema, os lanzo la pregunta y avanzamos un poco en el debate, ¿está en que falta financiación en España, en ciencia en general, para todo este tinglao? Sobra financiación en otros departamentos. Entonces, si eso es así, ya generas un cuello de botella. Y luego, al mismo tiempo, con lo que decía Sandra, si en general no hay una correcta, no se entiende qué es lo que hacemos los investigadores y cuáles son las implicaciones de nuestro trabajo, no hay un motivo real por el que el conjunto de la población tenga que preocuparse y decir, quizá poner dinero aquí es importante y no invertirlo en, qué sé yo, armas. Entonces, ¿hay falta de financiación en ciencia? Sí. Y esto combinado a una falta y a una ausencia de percepción de la importancia de la misma y de que la ciencia no se hace sola, no es un ente mágico o espiritual. Cuando se habla de la ciencia, parece eso, un ente en el que se hace pues de la nada y resulta que no, que hay personas detrás, ¿no? Entonces, entre que hay que desmitificar la figura del investigador, que va más allá de un señor blanco, medio calvo con gafas y con una bata de unos 50, 60 años, la gente tiene eso metido en la cabeza y no entiende que, hostia, pues lo mismo somos personas de pie, que es que estamos haciendo contribuciones relevantes a la población, de las cuales esa población va a tener un beneficio a corto o a largo plazo, dependiendo del tipo de investigación, y que estamos algunos de las personas en esta situación viviendo en casa de los padres. Que yo no digo que, ojo, que somos seres de luz superior y que nos merezcamos más que otras personas, pero con un mínimo de condiciones dignas para una persona que tiene ya 30 años, pues no está de más, y que está haciendo un tipo de trabajo del cual el beneficiario es toda la población, ¿vale? Entonces, sí, falta financiación para la ciencia, sobra financiación en otros departamentos, falta concienciación social para que realmente haya una revolución social que realmente pida y exija las condiciones que son adecuadas para que podamos hacer una investigación de calidad que repercuta de nuevo en esa misma población que está invirtiendo dinero a nivel público. Muchas gracias, Laura. Disculpa, Cris, un apunte. Esto es curioso que lo menciones porque hace poco además hubo mucho revuelo con una serie de cotizaciones, ¿no?, que ha sacado el gobierno para recuperar cotizaciones, unos pagos, perdón, para recuperar unas cotizaciones, porque antes estas becas ni cotizaban, ¿vale? Ahora, para las personas que estáis aquí, que sepáis que si os hacen este tipo de contrato becas, cotizáis para la seguridad social y sois trabajadores para, bueno, pues para vuestra jubilación si algún día llegamos a ese periodo idílico, ¿no? Pero se ganó mucho revuelo porque fue una noticia que se movió mucho, fue muy movida. Y la gente decía, pero si los científicos vivís muy bien, ¿no? Se veían muchos comentarios de los científicos, ¿no? Estáis en la élite de la sociedad, ¿no? Y ¿cómo vosotros os estáis quejando y vosotras de si estáis ahí en las universidades públicas investigando y haciendo lo que queréis con dinero? Bueno, le doy el turno a Cris, he lanzado una bomba y os doy el turno, ¿vale? Adelante, Cristina, gracias. Pues sí, es que justo con lo que comentáis, pues yo hablo con otra gente, con amigos míos que están en otros sectores y claro, pues al final dices, joder, pues si tú que trabajas ahí en la universidad y eres la que está más puteada de todos, ¿no? Pues efectivamente, y es que con esto que comentáis de lo de cuando eran becas, es que lo grave de lo que está ocurriendo ahora es que esta gente tiene que estar pagando el equivalente a lo que sería la cuota patronal que tendrían ahora como un trabajo. O sea, que ya no es solo que tengan que, bueno, pues eso, pagar la parte, bueno, lo que la cotización respectiva, ¿no?, de
de su parte, sino también lo que deberían pagar las entidades contratantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también lo bueno que puede sacar de todo esto es que esta gente se ha seguido organizando y ha seguido peleando para que ese convenio fuera modificable. Entonces, en ese sentido, sí que retransmitir a todos los que estamos aquí, estáis aquí de asistentes, pues que aunque la situación sea muy precaria, juntas podemos hacer cosas para que sea un poquito menos, ¿vale? Que se consiguen cambios con el tiempo. Y volviendo a lo del tema de la financiación, para que os hagáis una idea, la FJI lleva exigiendo desde su creación, que fue en el año 2000, el 2% del PIB en investigación. En la actualidad estamos en, bueno, estos son datos de 2021, pero en 2021, o sea, 21 años después, solo se dedicaba el 1,43%. ¿Vale? Ahora ya, pues ya exigimos el 3%, porque, bueno, pues que menos, ¿no? Que al final también la vida también se va encareciendo y demás, y que sea el 3%, ¿no? Y bueno, pues eso, que aún así, el dinero que se dedica a la investigación es muy poco, ¿vale? Y eso implica que si no hay dinero para contratar a gente, y si en la actualidad lo que está pasando es que mucha gente trabaja sin contrato, es una situación muy beneficiosa para el sistema actual, porque dicen, bueno, si podemos seguir produciendo con unas condiciones muy precarias, yo no tengo por qué hacer nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es una reflexión que tenemos que hacer. Muchas gracias, Cristina. Sandra, Laura, he visto que habéis bajado las manos. Si queréis aportar alguna cosa, adelante. Laura. Sí, en relación al tema de la precariedad y la falta, está todo muy vinculado con la falta de percepción a nivel social. A menudo se considera esto, pero si tú trabajas en la universidad, el otro día lo hablaba con una buena amiga mía que me decía, no hombre, pero si tu trabajo no está precarizado. Y dije, ¡ojo! Claro, esto fue revelador. Me di cuenta de que pero si tú trabajas en la universidad, digo, ¿por qué te crees que estoy en Alemania? ¿Por qué no estoy en España? Incluso en Alemania, que las condiciones son mejores que en España, no es una cosa que digas tú, oh Dios mío, está bien, está mejor, pero sí que todavía incluso esta falta de percepción, es decir, nuestras condiciones laborales no son tan buenas. Y también retomando la palabra de Chris, que claro, sí, es que sale barato, es un sistema muy bueno porque se aprovechan también del componente emocional. Hay un cuello de botella para poder acceder. Entonces, para poder acceder te tienes que dejar el media alma por el camino. Entonces, cuando ya entras, claro, esto te ha arrastrado emocionalmente muchísimo. Entonces, tienes ahí un conjunto de personas que emocionalmente están dispuestas a hacer lo que sea para cumplir su sueño. ¿Y qué significa esto? Pues abandonar cuestiones básicas como la defensa de los derechos laborales y un salario acorde al trabajo que están realizando. Esto se suele poner en la última parte de tu lista de actividades y entonces no lo reclamas tú mismo. Por lo cual al sistema le sale muy bien. O sea, te aprieta hasta el final y cuando ya te deja sin ningún tipo de energía, sin ningún tipo de sangre, pues bueno, pues la trabaja por unas condiciones míseras y cállate que a la gente no le importas tanto. Entonces, esto está muy integrado y esto hay que romperlo de alguna forma. Claro, no es fácil. Cuando ya tienes a tanta gente que está agotada y no quiere seguir peleando, pues es difícil. Pero bueno, para eso está el asociacionismo. Justo es lo que iba a decir. Es el momento de que sigáis en redes, momento publicitario, que sigáis en redes a la oficina, a FPU Investiga, a Federación de Jóvenes Investigadores. Hacen una labor increíble. Hacen una labor increíble por reivindicar estos puntos, por dar voz a unas situaciones injustas y además, no solo eso, os dan las herramientas. Os dan herramientas y os dan un enfoque que muchas veces vas perdido, ¿no? Y vas con... no sabes a qué agarrarte y a quién puedes mirar, pues son un buen faro en el que... O sea, que ahora mismo, por favor. Bueno, y por último, para acabar este punto de precariedad laboral, Laura ha comentado algunas pinceladas de exactamente cómo está ese mundillo, ¿no? Acabas la selectividad, te metes a tu carrera, la que sea, y llega el momento de tu máster, de especializarte un poco. ¿Qué hago? ¿Empiezo a tirar por la rama empresa? ¿Me voy al mundo privado? Pero pongámonos en la situación que más o menos quizás a las personas que están aquí asistentes quieren hacer un doctorado, ¿no? Les ilusiona, han hecho un TFG, un TFM precioso, tienen además ese componente emocional, investigador de pequeño, esa curiosidad, y quieren meterse al doctorado. ¿Qué es lo que se van a encontrar por delante, ¿no? ¿Cuáles son esos caminos, esas vías económicas? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Contratos de 4 años, 2 años? ¿Qué sueldos más o menos podéis esperar un poco para ilustrar
a modo de resumen, una pincelada, si queréis comentar sobre esto. Quien levante la mano primero, la más rápida de... Yo creo que Cris aquí está más metida en el tema de salario. Vale. Adelante, Cris. Pues mira, claro, lo que pasa, lo mencionábamos un poco antes, ¿no? Que al final, por daros algunas cifras, una cosa que nos gustaría mucho desde la FJI es recuperar como todos los datos para todas las universidades, pero bueno, yo creo que ya de cara al curso que viene será uno de los grandes proyectos de la FJI, es ver cuánta gente está trabajando sin contrato, ¿vale? Hay algunas universidades que sí que tienen esos datos o que algunas otras asociaciones que han recogido esa información y, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Santiago de Compostela, el 75% de las personas que están matriculadas en un doctorado lo hacen sin un contrato asociado. Claro, eso es una cosa bastante importante y es una barbaridad, ¿no? Pero ¿por qué se da esta situación? Bueno, pues porque efectivamente hay muy pocos contratos predoctorales, ¿no? Para la demanda que hay, que recordemos es una demanda que existe, porque la gente sigue trabajando en sus tesis doctorales, siguen aportando, ¿no? a la sociedad con la investigación, siguen aportando a estas editoriales que al final son también las que se lucran con las investigaciones, ¿no? que hacemos y no es un trabajo baladí, ¿no? Y es el tiempo que están dedicando, el tiempo, el esfuerzo y energía de unas personas que no están cobrando por ese trabajo. ¿Pero y por qué se da eso? Bueno, pues primero porque hay un número escaso de contratos predoctorales. Luego hablamos de las postdocs, si queréis, que ahí hay menos contratos todavía y eso ya eso mis compañeras seguro que os pueden contar más. Entonces, claro, pues para que tengamos un mapeo general, hay unas convocatorias predoctorales que son estatales, luego hay otras que son autonómicas, luego también las propias universidades pueden tener las propias suyas, ¿no? Pero hablamos pues de las FPIs y de las FPUs, que seguro que os suenan, ¿no? Claro, aquí lo que va a pasar es que según qué convocatoria tengas, puedes tener un salario u otro, ¿vale? Se establece un mínimo con el EPIF, que recordemos, pues desde luego recordar que es una cosa muy importante, ¿vale? Es un hito que antes no había nada que regulase lo mínimo de un contrato predoctoral, ¿vale? Entonces ahí se establecen unas cuantías mínimas. Luego las universidades, las comunidades autónomas o el Estado, si quiere, lo puede complementar, pero no puede cobrar por debajo de un mínimo. Hablamos, por ejemplo, yo ahora que estoy en el primer año de mi tesis, pero bueno, con un contrato de administración un poco particular. Yo estoy cobrando con mi segundo año, los 2 primeros años, según el EPIF, es el 56% del grupo de referencia, ¿no? Que hablábamos de este M3. Pues yo estoy cobrando ahora mismo 17.800 anuales, ¿vale? O sea, para que veamos un poco que esas son las cifras. Luego hay, por ejemplo, otras convocatorias que, ves, por ejemplo, una del Instituto de Salud Carlos III, si además estáis en biotecnología, igual sí que os puede venir bien, es la PEFIS, ¿vale? Que es la propia de... Y esa sí que tiene unas condiciones salariales algo mejores, ¿vale? El contrato predoctoral lo que tiene es que va aumentando el salario a lo largo, según progresa los años de contrato, ¿vale? Y, por ejemplo, en la PEFIS, pues empezabas cobrando unos 20.000 euros y acababas cobrando unos 28.000, que, bueno, pues no está nada. Está mucho mejor que los 20.000 de entrada, eso desde luego. Pero ves, por ejemplo, con algunas que solo se rigen por los mínimos establecidos por el estatuto, pues empezamos con 17.800, igual acabamos cobrando 23.000, 24.000, ¿no? En 4 años. Si hablábamos antes de que ya es difícil entrar en el doctorado, o sea, no sé cómo va a ser vuestra experiencia, la experiencia que conocéis, pero es muy difícil acabar el máster y ya empezar la tesis con contrato, precisamente por eso, porque ahora cada vez es como más difícil obtenerlos, entonces te piden publicaciones, asistencia a congresos y demás, pues va a pasar una época entre que acabas el máster y empiezas la tesis en la que vas a tener que estar trabajando para conseguir méritos. Ese trabajo puede ser gratis en el peor de los casos o remunerado pues con contratos de técnico de investigación, de ayudante de investigación, que por ejemplo pues yo he estado unos 2 o 3 años más o menos con ese tipo de contratos, ¿no? Claro, pues al final como que ya acabas teniendo una edad que dices, joder, pues yo me gustaría empezar, ¿no? a tener un poco mi vida propia. Igual este salario pues no te lo permite, ¿no?
¿no? O estas cosas, estos sacrificios, ¿no? Que también comentaba Laura, que hay que hacer, pues igual, ¿en qué situación eso te deja, ¿no? Eso es más o menos un poco los salarios para que los tengáis en cuenta. Sois biotecnólogos, seguramente ponéis un pie en la empresa privada y ganaréis mucho más que en la universidad, ¿no? Entonces esto no es un grito de para que huyáis de la universidad, sino también pues que los que queráis quedaros, que os quedéis, pero que juntas podamos hacer cosas para que estas condiciones mejoren. Y ya un breve apunte y cierro por mi parte. Sí que es verdad que ahora, pues en reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Ciencia, nos han comunicado su decisión o su interés en que en las próximas convocatorias FP y FPU los salarios ya desde el primer año estén el 75%, ¿vale? O sea, que cobrar en el cuarto año, o sea, en el primer año lo mismo que en el cuarto. Que bueno, pues eso es un avance, ¿no? Podemos seguir mejorando, pero bueno, pues que sepáis que esto solo se ha conseguido gracias a la presión de la gente que investiga, pues que si no, no nos iban a regalar nada. Cris, una pregunta. El que sea 56%, ¿qué pasa con el porcentaje restante? ¿Es porque se supone que el resto de las horas eres un estudiante? Claro, no, lo que pasa es como es la coletilla esta que también lo comentamos antes del lenguaje, ¿no? Porque, claro, es el estatuto del personal investigador en formación, ¿vale? Entonces, como que se entiende cómo estás en formación, que es un poco como los becarios de antes, pues no tenemos por qué cobrar lo que pues cobraría una persona que no estuviera en formación. ¿Qué pasa? Bueno, esto también lo podemos comentar luego si queréis, pero el trabajo de un doctorado es básicamente autónomo, ¿no? Yo a veces mucho me lo imagino como el meme este del perro que se pasea solo por el paso de cebra, sí. ¿Vale? Porque es un poco así, ¿no? Entonces, hombre, pues obviamente no tiene la experiencia de un catedrático y vale, vamos a no cobrar lo que un catedrático, pero, joder, el 56% cuando, que luego también Sandra y Laura podéis comentarlo sobre los abusos de poder que se da también en la tesis doctoral, ¿no? Joder, pues que al final es más un castigo recibir ese 56% que otra cosa que no se corresponde con la realidad, ¿no? que vivimos. Muchas gracias, Cristina. ¿Sandra? Bueno, tengo que expresar mi emoción porque me he quedado traumatizada porque yo me fui de España hace muchos años y he estado rodando por muchos países y bueno, es un sueldo muy bajo. En otros países yo tuve una Marie Curie, entonces cobraba mucho dinero, de hecho cobraba más que algunos investigadores, cobraba ya con los impuestos pagados 2.500 y pico de euros. Es decir, que cuando yo fui postdoc, mi salario descendió a 2.300, 2.400 euros. Esta es la diferencia entre España y otros países. Yo no quiero decir nada, pero yo cuando me vi ese problema, porque yo estaba en un máster, antes los másteres duraban como el sexto y el séptimo año, ¿no? Yo hice una licenciatura y luego un máster. Y yo dije, yo que voy a trabajar gratis, estas personas ni se les pasa por la cabeza, vamos, que me piro, que me largo ya, cogí mis cosas y me fui. Y bueno, y muy bien mi tesis, bueno, la toxicidad, etcétera, eso está siempre presente. Hay sitios peores, hay sitios mejores, pero en la academia yo quería puntualizar varias cosas. Y primero es lo de los postdocs que tú has dicho, Cris, que dice, bueno, de postdoc hay menos contratos, pero tengo que decir que hay muchas ofertas de postdoc que se quedan vacías, porque la gente hace un doctorado y se larga, porque está hasta el último condiciones. Eso es, y por los abusos, que nuestra asociación, la Oficina de Integridad en la Investigación, se dedica a proteger a las víctimas y a darle una orientación sobre esos abusos, que son muy graves. Entonces, ya estamos hablando de un sistema que es tóxico y os voy a explicar por qué. Vamos a ver, cómo una persona que no ha sido manipulada va a quedarse en un trabajo en el que tiene que trabajar, no sé, 70, 90 horas a la semana. Yo trabajo un montón. Después, que no tiene un salario digno, que no le permite, en el caso de que alguien quiera, formar una familia, que no le permite tener las suficientes vacaciones. ¿Ustedes creen de verdad que alguien que no está manipulado por el sistema, pagándole en ego lo que falta de dinero, ¿sabéis? Porque os lo pagan en ego.
dicen, no, pero es que tu nombre va a estar en el artículo, con un canto en los dientes date si no quieren robártelo. Es decir, que hay que ser, digamos, realista y que es lo mejor para ustedes. ¿Cuál es vuestro objetivo? Ustedes os queréis quedar en España y tener un doctorado. Muy bien, entonces seguid los consejos de Cris, que lo ha explicado perfectamente. Si ustedes lo que queréis es, bueno, tener una experiencia nueva y tener vuestro doctorado y que las cosas sean como un poco más ligeras para ustedes y vivir con un poco más de dignidad, yo os aconsejaría que os fuerais al extranjero. El problema es que si queréis trabajar en la universidad en España, después os va a costar trabajo volver porque en España funciona por enchufe. Yo estoy siendo muy sincera con ustedes. A mí me hubiera gustado escuchar esto al principio. Funciona por enchufe. El que más tiempo está ahí es el que se queda, ¿vale? Entonces ustedes tenéis que tener todo esto en cuenta para tomar vuestra decisión. Yo no me arrepentiré jamás de haber hecho mi tesis, pero todo esto lo tenéis que aceptar si queréis hacerla. Y ya me callo. En absoluto, yo y creo que todos los que estamos aquí estamos encantados de escucharos porque es el meme este de se tenía que decir y se dijo, ¿no? Y os lo agradezco mucho porque es una realidad que está ahí oculta, ese elefante en la habitación que habláis muchas veces desde la oficina, ¿no? Y además me sirve muy bien, Sandra, este punto que estabas comentando de cuál es la situación real, ¿no? Porque me gustaría pasar al bloque 2 de situaciones de abuso, porque bueno, a ti te han planteado que más o menos vas a cobrar unos 1000 y pico euros, tienes ahí una proyección media, 4 años de tesis, 3 si tienes mucha suerte, lo más normal, 5 años, muchos centros, muchos grupos, sobre todo dentro de CSIC o centros de investigación, se pueden alargar muchos más años en acabar una tesis. Entonces nos plantamos ya a los 20 y pico años, ganando un sueldo medio 1.600, 1.500, 1.300, 1.800 o poco más, ¿no? Las PFIs a lo mejor si tienes un poco más suerte, o contratos de investigación que andarán por el estilo. ¿Qué es lo que hace una vez que estás dentro, tu primer año, tu segundo año? ¿Cuáles son las situaciones que al final evocan un poco que termines dejando el doctorado? ¿Te apasiona el tema, ¿no? Vosotras estudiabais sobre el tema de microbiota, ¿no? Y cerebro, me parece, Laura. Sandra, estabas trabajando con electrofisiología. Claro, son temas apasionantes que por vocación científica muchas veces nos vamos de cabeza, lo estabais comentando. ¿Qué nos encontramos dentro una vez que hemos conseguido esta financiación, estos contratos? ¿Cuáles son las situaciones, vamos a decir, de abuso, pero qué es lo normal de encontrarte dentro de la academia? ¿Laura? O sea, la pregunta es cuáles son las situaciones típicas de abuso o cuáles son los motivos por los que las personas dejan el doctorado. Vamos primero un poco, digamos, siguiendo la trayectoria de qué es lo que te encuentras, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones de abuso o cuál es normalmente lo que una vez que estés ahí investigando y pasando tu media jornada de 12 horas investigando, ¿qué es? ¿Cuáles son las situaciones que nos encontramos? Y después abordamos el tema en la conclusión. O sea, ¿qué es lo que te encuentras? Claro, es una pregunta un poco general. Sí, vamos a ir desgranando estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿existe acoso laboral dentro de la academia? ¿Existen abusos de poder? Vale. ¿En qué situación de indefensión se encuentra un estudiante que le motiva, ¿no?, a hacer ese doctorado y al final te encuentras todas estas situaciones, ¿no? Vale, con esta pregunta es un poco más fácil de encajar. O sea, los datos concretos sobre cuáles son los motivos relacionados con el acoso laboral no están dichos públicamente. O sea, no es algo que haya un listado que diga, mira, esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque sería poner de manifiesto que existe un error muy grave en el sistema y entonces supondría reestructurarlo y quitar a mucha gente en zonas que están cómodamente de poder y restituirlas. Entonces, esto no se hace, sin embargo, es un secreto a voces. Desde aquí puedo hablar desde mi experiencia personal familiarizada con las entidades o con el asociacionismo predoctoral y también desde lo que vemos en la oficina. Hay casos de acoso, desde luego, y típicos casos de acoso que nos podemos encontrar es, primero, el acoso viene por el acoso de poder. Suele venir, aunque también puede ocurrir en casos de horizontalidad, es decir, entre compañeros que están en la misma categoría laboral,
pero la mayoría de los casos suele venir desde un IP, es decir, desde un investigador principal, un jefa de grupo, hacia el trabajador predoctoral. Y lo que suele ocurrir son situaciones en las que se fuerza al trabajador haciendo de nuevo uso del componente emocional, ¿no? Y de las expectativas y de lo que se supone que tú te estás jugando en ello. De forma que, por poner un ejemplo y aterrizar estas palabras, pues es que deberías venir los fines de semana porque es tu proyecto y esto hay que sacarlo adelante y tú vas a ser el primer autor. Bueno, perdóneme, usted va a salir también de la última autora y se va a beneficiar, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego, además, aprovecha de una falta de experiencia del propio investigador predoctoral. Muchas de las personas que inician una tesis, por un lado, el propio trabajador tiene una falta muy grande de desconocimiento sobre sus propios derechos laborales, entonces no lo percibe como una situación de acoso. Y por otro lado, existe una relación de sumisión, ¿no? Volviendo a esa situación que comentaba antes de que me han dado la oportunidad de realizar una tesis doctoral. A lo mejor hay que verlo de una forma diferente. Les estoy dando yo mi tiempo y mi conocimiento para que ellos también puedan sacar adelante su investigación en el laboratorio. Entonces, la forma en la que tú percibes un mismo contexto te puede poner a ti como trabajador en un punto o en otro. Y eso también puede influenciar en cómo esas relaciones jerárquicas se van a establecer con más o menor dominancia o cómo tú vas a poder tener control sobre ello. Pero bueno, independientemente de eso, igualmente existen figuras muy autoritarias a las que, por supuesto, esa visión que tú tengas les da exactamente igual y te van a apretar hasta el final. Otro ejemplo es que humillaciones delante de otros compañeros, gritos, porque estés haciendo una presentación y yo qué sé, pues cometes un error, vamos, lo más normal del mundo porque eres un ser humano. Entonces, te intentan dejar en evidencia. Ya hablamos de situaciones graves, bastante graves, y seguimiento, saber dónde estás en cada momento, ¿no? O sea, persecución del trabajador, de llamar a las 9 de la mañana en el laboratorio, llamar a las 8 de la tarde para saber si sigues ahí, tener que exigir unos datos que podrían fácilmente extenderse el deadline en el tiempo, pero te lo exigen junto con una sobrecarga mayor de trabajo. Darte también tareas que están por debajo de tu capacidad también es una forma de quitar la autoestima al trabajador y de someterlo, aislar al trabajador de otros compañeros, hablarle sobre el trabajador a otros compañeros en reuniones privadas. Esto pasa. Y el principal problema aquí es que la víctima le cuesta mucho sacarlo o hablarlo porque piensa que le ocurre solamente a esta persona, a sí misma, y por otro lado porque no hay una estructura clara, falta mucho sindicalismo, falta percepción de trabajador, de tus derechos laborales, y no hay una estructura clara de cómo acudir y de qué hacer en estas situaciones. Es decir, simplemente un panfleto que sea un protocolo, o sea, no tenemos protocolos en el laboratorio para hacer cualquier santa mierda, pero para hacer y saber qué es lo que hay que hacer para defender tu salud y tus derechos laborales, pues falta un poco, acompañado también con una falta de interés del propio trabajador. Eso sí, ¿no? Para empezar, ya para empezar, ¿no? como Pisco Labis, yo creo que nos ha creado apetito, ¿no? Nos ha abierto el apetito. Muchas gracias, Laura. Son ejemplos, además, yo creo que las personas que estamos aquí pueden identificar de forma bastante fácil. Y claro, hemos visto un poco cuál es la situación de la víctima, ¿no? Pero aquí el problema, y Chris, aunque respondáis a cosas que ha dicho Laura, me gustaría ir avanzando también en el debate. Claro, ¿por qué sucede esto? ¿Quién vigila? ¿No? ¿Quién está detrás de...? ¿Por qué existe esta indefensión tan clara? ¿No? Y es un elefante en la habitación que muchas veces, Laura, todas estas cosas que comentabais en el podcast, que justamente se llama Elefantes en la habitación, ¿no? Habléis un poco en el campus. Perdón, sí. El elefante en el campus. Perdón, el elefante del campus, perdón, sí, perdón. Habláis un poco de todos estos casos, ¿no? Esos son las pocas personas que anónimamente os cuentan historias, ¿no? O pueden llegar, o algunas, llegar a cortar su caso personal. Pero claro, te ves en una situación de indefensión, porque si tú expones tu caso, te estás jugando tu tesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué mecanismos de defensa y de indefensión nos encontramos dentro de la academia? Y si queréis también podéis extender lo que ha comentado Laura. Cristina, tenías la mano. Claro, pues mira, justo es que recogiendo también lo que decía Laura, lo que pasa es que en la universidad
Y los centros de investigación al final son muy jerárquicos, ¿no? O sea, muchas veces podemos tener la sensación de estar en estructuras casi medievales, ¿no? Que incluso, o sea, como que ahí está... Y cuando no, hablar de una estafa piramidal en muchas ocasiones, ¿no? Porque el trabajo de mucha gente que está en la parte más precaria, porque, bueno, también en el FJI hablamos de jóvenes investigadores, pero no por la edad. Uno es joven hasta que se estabiliza en la carrera investigadora, ¿no? Entonces, todos estos que estamos en la parte más precaria, menos estable de la investigación, somos al final los que levantamos gran parte del trabajo científico, ¿no? Y es esa parte, esa estructura medieval un poco la que nos impide, pues como que también dice mucha gente, bueno, es claro, cuando yo estaba haciendo la tesis yo la hacía sin contrato y la hacía gratis y no me quejaba tanto como os quejáis ahora. Y bueno, pues haberos movilizado en ese entonces, ¿no? Que tú lo hayas pasado mal no implica que yo o que los de mis compañeras lo tengamos que pasar igual, ¿no? Menos mal que ahora, pues gracias a gente también en estos 20 años y más de movilizaciones, pues han conseguido cosas, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales motivos es esa estructura jerárquica, esa estructura piramidal que tiene un poco la universidad, que hace pues que haya una diferencia de poder, que va a haber siempre cuando estás en un trabajo, ¿no? Porque estás tú como trabajador y otra persona que te contrata. Pero claro, en la universidad se da esta singularidad de que tu jefe no es el que te está pagando, ¿sabes? Quien te está pagando es la universidad. O la comunidad autónoma o quien sea, ¿no? Pero no es tu jefe directamente. Entonces, pues ahí también se da una singularidad que dificulta también mucho la movilización, ¿no? Comentaba Laura que es que no sabe muy bien qué hacer cuando estás en una situación así, porque claro, ¿quién es tu jefe directo, no? ¿Es tu IP? ¿Es tu departamento? ¿Es tu universidad? ¿O es incluso las editoriales que al final regulan lo que publicamos o lo que no publicamos y lo hacen a través también de trabajo gratis con el que son los revisores, ¿no? Y que supone también un trasvase de dinero público a manos privadas, ¿no? Claro, también con lo que comentaba Laura, yo creo que también una de las prácticas y que también tenemos que hablar de ello es, claro, la ciencia es una cosa contextual y entonces ahora mismo estamos en un momento de publica o muere. Tu tesis va a tener mucho que ver con que los resultados sean llamativos, sean positivos, sean tal, porque ahora tu CV, aunque es verdad que ahora ciertos organismos, por ejemplo la NECA, está intentando cambiar eso, van al peso. Y lo que se publica es lo que llame más la atención, lo que sea más comercial, lo que sea más vendible, ¿no? Ahí podemos hablar de las presiones que se tienen en los grupos de investigación para hacer malas prácticas en la investigación, ¿no? Hablamos de p-hacking, de torturar los datos hasta que por fin nos digan lo que queremos decir. Cherry picking, ¿no? El cherry picking, ¿no? Pues una serie de estrategias que al final pues también, pues sí, hace mucho a tu salud mental, ¿no? Porque tú estás, o sea, no activamente, pero estás participando en o te animan a participar en una estrategia de fraude científico. Cuando no ya directamente en los fraudes científicos que, por ejemplo, podemos ver, pues el año pasado salió el tema de Arabia Saudí con los contratos de científicos españoles para cambiar la afiliación principal y que aparezca que quien tenía más artículos era la universidad, una universidad de Arabia Saudí en vez de las propias españolas, ¿no? Entonces, claro, pues ahí, con todo este contexto de tener que publicar constantemente y publicar lo mejor, lo más llamativo, lo más tal, entras en un contexto de hipercompetitividad y que al final eso te acaba individualizando a ti, ¿no? Porque dices, yo tengo que estar publicando a muerte porque si yo no publico, no como. O sea, me puedo quedar sin contrato, o sea, no puedo coger, o sea, no voy a obtener el siguiente contrato postdoc que necesito cuando esté luchando por una plaza de ayudante doctor, que es el mínimo posible y que el salario también no dista mucho de un cuarto año de una predoctoral. Si no tengo esas publicaciones, me quedo sin ese contrato, ¿no? Entonces, claro, pues ahí también se está mezclando las cosas del comer. Y al final lo que pasa es que eso, pues dices, pues yo voy a lo mío, porque si no voy a lo mío, esto no puedo tener un proyecto de vida, no tal. Entonces eso también es una herramienta con la que juega el sistema.
¿no? Que al final, como que estamos centrados mucho en nuestro propio caso o nuestra casuística personal, que yo lo entiendo, yo lo puedo entender, pero al final todos estamos en esa situación y cuando empiezas a hablar con tus compañeros y dices, pues es que con mis directores he tenido no sé qué problema, y te dicen que ellos han tenido exactamente el mismo problema. Entonces, de ahí también la importancia del asociacionismo, porque nos permite ver que los problemas que creemos que solo nos pasan a nosotras son colectivos. Y entonces, a través de esa respuesta colectiva, le podemos poner una solución. Muchas gracias, Cristina. Justamente es que juega en contra ¿no? de tener tu tiempo libre o de decir, pues abandono la lucha, ¿no? Que me lleve la corriente y ya acabaré la tesis, ¿no? El que venga, pues que se las apañe, ¿no? Estos puntos, con esta reunión intentamos ser un poco pilares y vosotras, ¿no? Sois ejemplo de ello, para ir frenando, ¿no? Y luchar contra esto. O sea que os animamos a colectivizaros, a sindicaros y a... Por supuesto. Sandra. Sí, pues yo quería seguir un poco con la línea de el sistema, qué tipo de gente atrae muchas veces. Yo no quiero decir que todo el mundo sea de esa manera, pero este sistema que bien ha explicado Cris y Laura, ¿quién va a estar arriba? Si las líneas que te llevan hacia ahí es el individualismo, el competir, cueste lo que cueste. Bueno, pues una serie de personas que muchas veces en eso influyen las malas praxis, robar artículos, etcétera, porque los necesitan para llegar allí y son personas ya que tienen una tendencia, ¿no? a no tener muchos escrúpulos. Y entonces este tipo de personas proliferan en este ambiente. Y yo quería un poco hablar de lo que es el abusador. Por ejemplo, el abusador, ustedes podéis decir, a ver, esta persona es una clarita. Yo no me voy a meter en términos porque son más complejos. Podemos decir que siempre una persona es narcisista o psicópata. No tiene que ser, simplemente puede tener rasgos de características, o si serlo o no serlo. Lo importante es que en cualquier caso es malo para ustedes. Ustedes tenéis que tener, como bien mis compañeras, estáis en una situación de vulnerabilidad. Cuando tenéis una tesis, tenéis eso que perder. Y una tesis son años de vuestra vida y mucho esfuerzo. Entonces, normalmente, lo que vais a ver en el abusador es una persona que no hace las cosas de frente, que no se corresponden palabras con sus actuaciones, no con sus actos. Si quieren, por ejemplo, obligarse a algo, nunca lo harán ordenando algo. Por ejemplo, te van a hacer mirar los datos 8 o 10 veces las que hagan falta hasta que tú, por cansancio, digas, vale, por lo que quieras, pero déjame en paz, ¿no? Y así hay esas personas que también cometen malas praxis. O sea, esas personas no solo hacen malas praxis ellos, se obligan a buscar a los demás, o que los demás simplemente por publish or perish, como ha dicho mi compañera, pues lo hacen. Esto es un tipo de características que tiene. Luego también está lo que es la manipulación emocional. Como bien había mi compañera, pero no te vas a quedar en tu proyecto. Bueno, esto es por ti. Yo voy con una cosa. ¿Ustedes han visto alguna vez un doctorado que de la tesis? Porque yo lo he visto. El PI ya se carga encima. Porque la mano de obra de los doctorandos, los postdocs. Ellos van a hacer ese trabajo. No. Pues eso tiene que meter en la cabeza antes de empezar el doctorado. Que ustedes son valiosos. Aunque cada día os digan lo contrario. Porque si no quedaría ahí si no metieran eso en la cabeza. Luego también está... Bueno, el hecho de aislar, pero también de colaboraciones con otros PI, de ser hiperceloso, luego las mujeres, incluso peor, porque a veces hay una cuestión un poco rarita de machismo y esas cosas. ¿Qué más? Bueno, yo creo que esto está bien explicado por parte del abusador. Lo que yo quería decir es que cómo identificarlo, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Se puede identificar cuando ustedes os sentís extraños y no sabéis por qué. Esta persona está diciendo que bueno, que eso solo era una broma, ¿no? Cuando os ha faltado respeto, cuando ha hecho algo. Hombre, pero que exagerar, que eso solo era una broma. Si ustedes no se sentís bien, eso es lo único que importa. No importa la palabra de nadie, ustedes tenéis que proteger. Con respecto a la vulnerabilidad, si os pasa algo gravísimo por lo que queréis dejar vuestra tesis y hay un abusador,
ustedes podéis cambiar de PI, ¿vale? La escuela doctoral puede llevaros el proceso y cambiar de PI. También, no voy a decir que sea fácil, también es importante, denunciar a los organismos de la universidad, por ejemplo, a la integridad, tu denuncia. Ojo que no estoy diciendo que vayan a hacer algo, probablemente no lo vayan a hacer. Muchos se van a poner en contra de ustedes, pero ¿por qué estoy diciendo que es importante? Pues porque si no denunciáis, cuando ellos se encuentren un problema, van a decir, es que esta persona no denunció el caso. Y os van a intentar echar la culpa, ¿vale? Entonces, por eso siempre es bueno seguir la vía formal sabiendo que es un milagro si hacen algo. No suelen hacer nada. ¿Cuál es la vía informal? La vía informal es la nuestra, la del asociacionismo. Es decir, lo que ustedes tienen que hacer es lo que ellos más aprecian en el mundo, es la imagen del PI, porque normalmente tienen trastornos narcisistas, es decir, ellos se crean una imagen, esto es un teatro. Si tú esa imagen la manchas o la rompes, siempre diciendo la verdad, porque no hace falta decir otra cosa más que la verdad, esta persona, bueno, pues aparte se va a sentir atacado. Pero es que la universidad es igual. Si ustedes decís que vais a ir a la prensa, se va a armar un revuelo, pero al final os van a dar lo que ustedes queráis. Pero tenéis que estar preparados para ir a la guerra. Es decir, no es que no haya soluciones, las hay, pero con mucho esfuerzo y sobre todo no escuchando frases como esto es un caso aislado, os aseguro que no son casos aislados. Cuando escuchéis eso, ya sabéis red flag, que esa gente está engañando, que es mentira. Y sobre todo, bueno, contactar con nosotros o con otras asociaciones que contándonos el caso detalladamente podemos hacer una estrategia y ver. Bueno. Muchas gracias, Sandra. Ha sido muy ilustrador y sobre todo útil, ¿no? Porque cuando estás en todo ese barullo cuesta saber qué te está pasando, ¿no? Identificar al abusador o a la abusadora. Y yo creo que es clave tener al menos esos conceptos por la mente pululando, darle una vuelta, ¿no? Me gustaría invitar a la reflexión a los asistentes y en caso de que alguna persona ¿no? ha sentido alguna vez este tipo de cosas, que se plantee qué está pasando, ¿no? Detrás de todo esto. Y para cerrar este bloque y pasar al siguiente, aparte del asociacionismo, de las defensas formales, ¿no? Denuncias, que eso es, tú lo has dicho, es una guerra. Yo conozco compañeros cum laude, de notas de 10, ¿no? Con matrículas de honor, que lo ficha el grupo de investigación estrella para hacer su investigación y una vez dentro se genera una polémica, el estudiante deja la tesis, sale en prensa. Ese estudiante se la ha jugado, ¿no? Ese estudiante se la ha jugado porque en este mundillo muchas veces el boca a boca o el tú ya no vas a hacer tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué mecanismos pueden, aparte de la denuncia o del asociacionismo, ejecutar un estudiante que se ve en estas situaciones para no jugársela o al menos intentar salir lo mejor parado? ¿Sí, Laura? Es que si ha habido una situación tal que te planteas irte, que tienes que hacer es irte. O sea, que quedarte ahí, no, porque te va a arruinar la vida. Entonces, puedes irte según, si tú lo que quieres es llevar esto a una situación mayor, es decir, no, esta gente no se va a salir con la suya, pues hay que tramitarlo, hay que denunciarlo. Vale, claro, cuando dices, no, es que lo mismo se la está jugando. Mira, hay una cantidad de grupos de investigación y hay gente que ni puñetera idea tiene de tu vida personal. Y es que ni le importa. O sea, a mí también, y yo me cambio de jefes de investigación, yo me cambio, porque igual tuve una muy mala experiencia y de hecho me amenazaron con retirarme el contrato de investigación. Yo tenía una convocatoria de la Caixa y me amenazaron con retirármela. ¿Tú te crees que me lo quitaron? Pues no, porque esta gente, o sea, es que Perro. Se me ha venido el meme. Perro ladrador, poco mordedor, ¿no? Hay muchos sitios de investigación. Y sobre todo para hacer una tesis doctoral. Muchos compañeros que han decidido
irse del sitio donde estaban, han encontrado otro sitio donde hacer la investigación. Y si no te quieres quedar en España, porque el panorama Semana Santa no es bueno, pues como comentaba antes Sandra, pues puedes buscar afuera. O sea, opciones hay antes de que pienses, oh Dios mío, me van a arruinar la vida y te paralice el miedo. Que no. Que la gente, o sea, hay muchas oportunidades y hay diferentes opciones para que puedas continuar también con tu investigación en otro sitio. No te quedes donde no te quieren y claramente no te quieren donde te hacen sentir una mierda. Entonces, ahí no es un sitio donde quedarte. Una de las formas también de poder denunciar prácticas abusivas, y normalmente suele ocurrir en muchos casos, no siempre, pero no es solamente una única persona la que está sufriendo el acoso. Se suele realizar a varios componentes o a varios miembros del laboratorio de forma repetida durante varios años. Una de las formas de hacerlo es uniéndose todos juntos, porque suele tener más peso cuando varias personas en equipo reportan una situación. Esto, de hecho, ha ocurrido en uno de los últimos casos de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y es, claro, o sea, por un lado, además te sientes más apoyada porque tienes a todas las personas detrás y entonces esto también da mucha seguridad. Pero eso también requiere valentía. En definitiva, si estás en una situación en la que te están acosando y tú ya has avisado, ya has además ido, una de las estrategias también es ir a salud laboral, como comentaba Sandra, para dejar registro, porque si esto escala, hay un historial de lo que tú ya has hecho previamente. Por cierto, también beneficiaros de las bajas, de las bajas laborales. O sea, las bajas laborales están para algo. Si estáis teniendo una situación constante de ansiedad y que ha llevado a depresión debido a estas circunstancias, solicitad una baja, pero pasad antes por salud laboral, para que haya un registro de que esa baja es debida a las condiciones de trabajo. En definitiva, que si esto es la situación en la que os estáis encontrando, lo mejor es irse de ahí. Y tú puedes elegir si quieres realmente enfrentarte a la situación, y yo puedo comprender que hay muchas personas que no deciden escalarlo o no deciden continuar porque es agotador, y si además estás pensando en buscar otro doctorado, pues te quita mucho tiempo mental, pero en cualquier caso se puede hacer, te va a llevar tiempo y no es incompatible con que encuentres otro doctorado, especialmente si lo haces fuera. En ese sentido, añadir un paréntesis. Antes existía una página que se llamaba LabVisor, que era una página un poco anónima en la que se valoraba el trato que se recibía en los grupos de investigación. Por lo que sea, esa página ya no funciona, pero está muy bien porque sobre todo, pues eso es, o sea, también de cara a empezar un doctorado es súper importante que habléis con el grupo de investigación, pero no solo con el IP, sino con los compañeros que están trabajando ahí y que os cuenten un poco esa experiencia. Porque, claro, pues el IP puede ser maravilloso, ¿no? Obviamente nadie estaría en una relación de maltrato si el primer día que comienza esa relación ya empieza alguien a darte una paliza, ¿no? Entonces, como que en ese sentido también, como para prevenir, que no es responsabilidad de la víctima, nunca lo es, pero bueno, para no meternos tampoco en la boca del lobo, hablar, mandar correos, sobre todo también a la gente que ya está contratada ahí. Justo, esto, pero rápidamente, esto de lo que ha dicho Tis, o sea, no os metáis en un laboratorio sin haber hablado previamente con los investigadores predoctorales de ese sitio. O sea, está bien que habléis con los postdocs, pero si vais a hacer una tesis, hablad con otros investigadores predoctorales, porque ellos os van a decir si ese sitio merece la pena estar donde los jefes o no. Entonces, esto sí, como consejo general, antes de entrar en un sitio, tened una reunión con ellos. Y si el jefe de grupo o jefa de grupo dice, no, eso no te hace falta, red flag enorme. O sea, fuera, ahí ya descartado, porque algo está intentando ocultar, ¿no? Si no te hace falta, de hecho es muy normal que puedas conocer a la gente. Normalmente se entiende como algún protocolo relativamente normal, así que si te dice que no, fuera. Muchas gracias, Laura, Cristina. Simplemente este punto, además, lo rescataremos al final, a modo de conclusión, y os dejaré que comentéis exactamente por qué es importante, ¿no? Sandra, si te parece algún apunte breve y pasamos al siguiente bloque. Solo quería decir una frase y es que, vamos a ver, no voy a decir nombre, pero ustedes os acordáis que una vez un rey se ofendió porque alguien cantó una canción y esta persona pidió asilo político en otro país porque tenía que ir a la cárcel en el país donde este rey se había ofendido. ¿Y qué le pasó a este cantante? Bueno, pues ahora vive en otro país con una muy buena vida. Si no pudo un rey, ¿cómo para poder ese tonto que tenéis delante? Es que esa es la cuestión. Así que tened esto bien en la cabeza.
porque normalmente os van a hacer creer que son más de lo que son. Eso quería decir. Esto, Sandra, lo cortaremos como reel, ¿vale? A modo de TikTok viral, ¿vale? Pero sí, es muy acertado, muy acertado. Muchas gracias, Sandra, y también Cristina y Laura, ¿eh? Si os parece, como vamos todavía un poquillo justos de tiempo, me gustaría dedicarle al bloque de salud mental también algunos minutos. Vamos a intentar ser breves, porque algunos puntos ya se han tocado, ¿no? Ya sabemos cuál es la situación laboral que nos encontramos, que no es la idílica, y después nos encontramos pues luchando por escribir un paper, publicar, hacer un póster, presentarte a 1000 cosas, sacar tu investigación y hacer lo que es tu vida si te cabe ese ladrillo, ¿no? En algún lado. Claro, esto tiene una implicación en tu vida personal y en tu salud mental y en cómo te ves a ti mismo y en tu futuro, ¿no? Aquí hay un punto que además nosotros cuando nos reunimos previamente, claro, la pérdida de postdoc en el futuro y los exiliados científicos, ¿no? Que decía que reclamaba Chris, en vez de fuga de cerebros, a partir de ahora, chicos, chicas, ya sabéis, vamos a llamarlo exiliados y exiliadas científicas, ¿vale? Claro, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo influye todo esto en tu salud mental? ¿Por qué quieres dejar el doctorado? ¿Qué haces después? ¿Lo dejas? ¿Alguien coge el guante? Sí, Chris. Vale, voy a intentar ser breve, que es que yo creo que me extiendo muchísimo las respuestas. Pero claro, pues al final, mira, yo os cuento mi caso porque, pero que no es una cosa no mala, ¿sabes? O sea, como es algo bastante frecuente, que es que tú empiezas, claro, como no tienes un contrato predoctoral, vas enlazando contratos de técnico de investigación. Yo he estado ya en 3 o 4 grupos de investigación, más luego las colaboraciones más informales. Claro, no tienes ahí ningún tipo de claro, yo llevo trabajando 3 años, ¿sabes? Que tampoco es que lleve aquí 15 diciendo, pues así tengo toda esta experiencia. Es que yo he llegado a firmar un contrato indefinido que duraba un mes. O sea, quiero decir... muy claro, definido, ¿no? Era indefinido, pero muy definido. Entonces, claro, porque al final, o sea, que aplaudimos la reforma laboral en el sentido de que para adelante con los contratos indefinidos, pero si no me cambias la manera de financiar la ciencia, si el proyecto solo le queda, o sea, tiene para un mes, pues es el dinero que hay, ¿no? No me pueden hacer indefinida por mucho que el IP en ese momento me quiera hacer indefinida. No tienen dinero para hacerlo, ¿no? Pero claro, si tú lo que estás haciendo estás en un contrato, pero ya no te estás centrando en el trabajo que tienes que hacer en ese contrato porque tienes que estar pensando en si vas a tener contrato, si no, si te me tengo que presentar a no sé cuántas convocatorias, que cada uno tiene su CV concreto, que cada uno me va a pedir los certificados de los 87 millones de congresos los que he ido, que digo yo, alguien eso lo va a revisar después, porque vamos, yo he tenido que comprimir 2 veces el PDF de los méritos y digo, ¿de verdad alguien va a estar cotejando si yo he ido a un congreso más, un congreso menos? O sea, que voy a un punto en el que es una cosa bastante absurda. Si estás eso, joder, pues si estás diciendo, joder, es que igual en 2 meses no tengo contrato, no puedo pagar las facturas, no puedo pagar alquiler, no puedo tener una vida también de ocio. Y, joder, pues no va a ser todo trabajar. Que nunca sea todo trabajar, por favor. Esto también es un consejo a nivel personal. Pues, hombre, ¿qué salud mental puedo tener yo ahí? ¿Sabes? A no ser que venga de un contexto en el que mi situación socioeconómica está garantizada, pues, hombre, es normal, yo creo, tener ansiedad, porque además a todo esto le sumamos la cuestión de las publicaciones. De que además también el trabajo que hacemos es un trabajo muy meticuloso, como muy, ¿no? Que también refuerza mucho estos patrones perfeccionistas, ¿no? También de identificarnos con nuestro trabajo, con la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Pues, hombre, hablabas tú, Adrián, antes de algunos estudios que se han publicado. En España se ha publicado uno que era como el síndrome de burnout en los investigadores predoctorales. Joder, pues cómo no vamos a estar quemados si tenemos que estar dedicándoles 37,5 horas formalmente, cuando no, muchas más, por unos salarios que son mileuristas, que no nos garantizan ningún tipo de estabilidad y que encima estamos sujetas a las malas prácticas en la investigación, los abusos de poder y tal.
¿cómo no vamos a estar quemados? ¿No? O sea, esa es la pregunta. Entonces, pues, claro, joder, pues ahí también lo importante es que ver que todos tus compañeros están exactamente igual que tú. Y es que no, porque yo creo que una de las cosas que nos puede pasar en esta situación es que nos sentimos mal por sentirnos mal. Como igual deberíamos no sentirnos así, ¿no? Porque no. Pero al final es una cosa que es generalizada, ¿no? Que todas las personas pues, que estamos en esa situación podemos vernos reflejadas en mayor o menor medida. Y dices, joder, pues yo no quiero que 4 años de mi vida sean así, ¿sabes? O sea, yo no quiero pasar, o sea, si el trabajo es una de las cosas que vertebra nuestra existencia, yo no quiero que sea una experiencia tan traumática, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí intentar hacer que sea una cosa menos hostil, y eso pasa, pues, sobre todo también por tener, que también yo creo que siempre estamos hablando un poco de lo mismo, pero tener en cuenta los derechos laborales que tenemos, ¿no? De la legislación que nos cubre, que la legislación a la que podemos recurrir, y cuando esa es insuficiente, el apoyo mutuo, ¿no? Que tenemos entre nosotras. Muchas gracias, Cristina. Laura, ¿quieres comentar algo sobre este punto? Sí, en un informe que hicimos sobre el tema de la salud mental, la Asociación de Scientists Dating Forum, y este informe es del 2018, con referencias, está tomado, los siguientes puntos están sacados de diferentes trabajos de investigación. Lo leo, ¿de acuerdo? Los investigadores predoctorales se ven especialmente afectados por la situación académica. Varios estudios han demostrado que, 1. La mayoría de los doctorandos considera altamente estresante su trabajo y reportan síntomas de depresión, problemas emocionales y relacionados a estrés. Punto 2. Los doctorandos son 6 veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en comparación con la población general, que es lo que presentabas tú al inicio, Adrián. 3. Los doctorandos sufren más deterioro de su salud mental, por ejemplo, por factores como presión constante, pérdida de autoconfianza o insomnio debido a las preocupaciones y el trabajo solitario, las continuas frustraciones y las críticas a las que están expuestos, lo que lleva a niveles nocivos de estrés. 4. La inseguridad en relación a las habilidades necesarias para la investigación incrementa también los niveles de estrés. 5. La insatisfacción profesional y sentirse competentes disminuye el estrés, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? O sea, básicamente es decir, joder, qué buena soy en mi trabajo, lo he petado. Entonces, esto, claro, disminuye el estrés. Aquí además no pusimos, y porque esto salió luego también más adelante, diferentes formas de gestión por parte de los directores de tesis. El micromanager, que es esa figura que lo que hace es soplarte en el cuello continuamente. Esto te lleva también a elevar los niveles de estrés. Y el SFA, que sería pues me da exactamente igual tu vida, tú tira para adelante, ¿no? El modelo el modelo del perro que se saca con la correa, ¿no? Se autosaca de paseo. Entonces también la gestión y la forma que tiene un director o directora de tesis a la hora de gestionar el trabajo de investigación tiene un importante peso en cómo los investigadores predoctorales perciben su situación laboral. Esto sumado a las condiciones económicas y a estos casos de acoso que también estábamos comentando, pues son todos diferentes factores que forman parte de la misma ecuación. Muchas gracias, Laura. Y como comentaba antes, la mayor parte de las personas que estamos aquí seguimos sobre ese rigor científico, ¿no? Lo que nos ha comentado Laura son datos, no son opiniones personales que están por ahí dispersas y que alguien te cuenta de oída. Son estudios poblacionales, estudios serios, ¿no? Estadísticamente representativos. Entonces, quizá estas jornadas vienen bien un poco por despertar, Laura, y muchas gracias por los datos. Sandra, antes de darte la palabra, antes estaba comentando Laura, claro, bueno, y Cristina también, es que nuestra generación ha vivido, yo creo que un cambio de paradigma en cuanto a la forma de ver el trabajo, ¿no? Hemos pasado quizás del vivir para trabajar, ¿no? Encontrar un buen trabajo y que tu vida sea, tú eres leñador, tú eres investigadora, tú eres, a trabajar para vivir, ¿no? Ese paradigma muchas veces se nos tacha de generación de cristal o de quejicas, ¿no? O de estamos aquí gritando al aire. Claro, realmente esto es así. ¿Cómo veis? ¿Creéis que realmente esto está siendo así? ¿O simplemente estamos dando porque nos tenemos que quejar, ¿no? Y son situaciones un poco irreales.
Sandra, y también continúa al hilo de lo que comentaban. Bueno, para terminar lo de antes, y ya me meto en lo que tú dices que es muy interesante, simplemente añadí, que ya lo hemos dicho, pero que se nos ha olvidado un poco el hecho de publish or perish. Es decir, tienes que publicar sí o sí, y además en factor de alto impacto, las revistas, y eso es una presión increíble, porque como bien han dicho mis compañeras, si tú no publicas, no comes. No te dan otro contrato, entonces esto hace que haya una gran presión también. Solo añadí eso. Con lo que tú estabas hablando, yo creo que tengo algo interesante que decir. Yo nací en el 90, es decir, soy yo creo que un poco más mayor, de una generación un poco más. Pero mira, el otro día un compañero nos pasó un artículo de un psiquiatra que estaba diciendo que hay que ver que ahora había asistencia psicológica gratuita en las universidades porque como que si todo el mundo va al psicólogo por no importa qué, en plan, ay, me siento mal, voy al psicólogo, como si la gente fuera al psicólogo así, ¿sabes? Pues no. Pues que eso es por la generación de cristal, que ahora no aguanta nada y entonces la gente no tiene resiliencia. Y bueno, esto no es para nada así. Primero, el trabajo de un psicólogo no consiste en darle palmadita en la espalda a alguien, porque él decía, bueno, pero es que hay un proceso y entonces ese proceso tú tienes que sentir tristeza, no tienes que estar siempre contento. Bueno, es que el psicólogo está ahí exactamente para explicarte que es natural sentirte enfadado, sentirte triste, y que, bueno, la película de Inside Out, la desde el revés, lo explica súper bien. Yo no sé quién la ha hecho, pero súper bien explica esto, ¿no? Que hay unas emociones que tenemos que sentirlas. Y a mí, cuando a mí me preguntaron mi opinión, mi compañero, y le dije, mira, esto es un prejuicio generacional, eso lo primero, y lo segundo, una ignorancia sobre no saber el trabajo que hace un psicólogo. Y por supuesto, vamos, y siendo psiquiatra debería estar contentísimo de que haya asistencia psicológica gratuita en la universidad. Esto es lo que yo pienso, que todas las generaciones lo han sufrido y lo hemos sufrido, ¿eh? Que de la mía se decía la generación perdida. Sí, sí. Los que más estudiaron y los que menos trabajo tenían. Bueno, todavía estamos vivos aquí y estamos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Sandra. También por cerrar este bloque, claro, nos encontramos ante esta situación, ¿no? Estás estresado, estás agobiada, estás que no puedes más, ya no te quedan pelos en la ceja. Y muchas veces las universidades, quizá de buena fe, ¿no? Porque está de moda, es algo positivo, hablar de salud mental, lanzan muchas veces cursos sobre mindfulness, cursos sobre cómo sobrevivir al doctorado, ¿no? Esta especie de... ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿lo queremos? ¿Lo asumimos? ¿No lo asumimos? ¿Esto sirve? Laura creo que ha levantado la mano ágilmente, o sea que todo tuyo, Laura. Voy a respirar antes de hablar, haciendo mindfulness, ¿sabes? No hace falta mindfulness, hace falta sindicalismo. Y hace falta echar a las figuras que son dinosaurios que llevan en posiciones de poder sin querer quitarse de esas posiciones y dejar paso a personas con ideas nuevas. Eso es lo que hace falta. Hace falta un cambio estructural en las instituciones universitarias. Hace falta enseñar a los jefes y jefas de grupo a cómo liderar un equipo, a cómo tratar con un equipo de personas de diferentes formaciones, de diferentes edades, de diferentes géneros, cómo todo eso se tiene que acoplar para que tus trabajadores estén realizando su trabajo correctamente al mismo tiempo que se garantiza que esos trabajadores están felices, que tienen unas condiciones dignas de trabajo en un entorno que no supone un lugar peligroso para ellos. Hace falta que las estrategias de salud laboral no solamente incluyan toda la parte de componente físico, de exposición a químicos, que esto está muy bien, ¿no? De cómo tratar a personas embarazadas, mujeres embarazadas, cuando hay situaciones de riesgo. Vale, esto está muy bien, pero qué bueno sería también que en prevención y salud laboral se hablase mucho más de las situaciones de salud mental y cómo esto afecta a los trabajadores. Hace falta que los trabajadores sepan decir no. Pero para eso hace también mucha falta que nosotros mismos también nos percibamos con esa capacidad de decir, estoy en mi derecho a decir no.
hace falta que haya unos comités, estos ombuds committees que se llaman, que son estructuras dentro de la universidad, en principio para temas de autoría, pero también para situaciones, vamos a decir, delicadas, que estén absolutamente no sesgados y que no haya conflictos de intereses. Necesitamos estructuras que realmente penalicen dentro de la universidad y que no simplemente se dediquen a dar caricias a las personas que están cometiendo una situación que está produciendo un daño, no voy a decir irreparable, porque a lo mejor con muchos años de terapia se consigue, pero un daño absolutamente innecesario. O sea, si nos ponemos las manos en la cabeza, si un trabajador se corta un dedo durante el trabajo, hostia, a lo mejor deberíamos empezar a considerar que qué tan grave es también que un trabajador considere la vía del suicidio cuando están sometidos a situaciones graves de acoso. Entonces, no hace tanta falta mindfulness para el trabajador, hace falta una reestructuración de un sistema que además tienda a penalizar más severamente estas conductas, que forme en materia de recursos, de cómo conocer, cómo trabajar con tu equipo a las personas que se van a dedicar a la gestión de equipos y conciencia de trabajador. Totalmente, totalmente, Laura. Creo que tenemos el segundo reel de la tarde. O sea que también sacaremos short de aquí. Y muchas gracias por las ideas. Cris. Sí, yo pues, aplaudir cada palabra que ha dicho Laura, la verdad. O sea, es que no se puede explicar mejor, pero sobre todo también resaltar el papel que tienen ese tipo de cursos, ¿no? De individualizar, o sea, en plan, es decir, si tú te estás sintiendo mal, es una cosa tuya, ¿no? Entonces, vete a este curso porque este curso te va a dar las claves para solucionarlo. Y es como, no, si es que yo estoy así o si estamos así, es en respuesta a un contexto que es hostil, ¿vale? Que no está teniendo las condiciones mínimas para que podamos desarrollar nuestro trabajo en condiciones. Que no es una cosa que nos inventemos, que no es una cosa, ¿no? Que pues es que no nos autorregulemos bien, no, es que esto es una respuesta de ansiedad, de distintas componentes a un ataque que estamos recibiendo, ¿no? Como trabajadores en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, que siempre no se suele poner la falsa dicotomía de ir al psicólogo a un sindicato. Bueno, pues igual hay que ir a los dos. Pero cuando vayas a un psicólogo, y un buen psicólogo y una buena psicóloga te lo van a decir, el problema no es tuyo, ¿vale? Luego tú, pues efectivamente estás en un contexto de mierda, pues te van a dar las herramientas para intentar navegar en esta cosa que te ha tocado vivir. Pero con el sindicato, con el asociacionismo, ahí vas a tener las herramientas para cambiarlo, ¿no? O sea, como que son formas de actuar a distintos niveles. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues obviamente el sindicato yo creo que es una cosa como mucho más accesible y que, joder, pues va a ayudar más a hacer cambios estructurales que el otro, porque, bueno, pues hablamos que efectivamente ahora igual hay más visibilidad de la salud mental, puede haber programas para hacerlo más accesible, pero el acceder a un psicólogo sigue siendo una cosa muy complicada, ¿no? Hablamos de sesiones que cuestan 70 euros la sesión y se recomienda una periodicidad semanal. Bueno, si ganamos 1.000 euros al mes, igual no nos podemos permitir, ¿no? O haciendo que sacrificios podemos permitirnos, ¿no? Pero sí, yo creo que, o sea, recogiendo las palabras de Laura, que lo más importante, yo creo que es tener como esa conciencia de que estamos trabajando. Que no estamos aquí haciendo lo que nos puede gustar muchísimo y qué guay. Yo me alegro mucho de que mi trabajo sea este y no sea un trabajo que requiera un esfuerzo físico de estar 8 horas picando en la mina. Yo me alegro mucho de que esto sea así, pero aún así es un trabajo y no por eso tiene que tener, es un trabajo menos explotador, menos... No, o sea, es un trabajo como tal y entonces tenemos que defender los derechos laborales que nos corresponden efectivamente y cuando no están, porque por ejemplo cuando eran becas esos derechos laborales no existían, porque claro, legalmente no era un contrato, pues ponerlo sobre la mesa y decir lo que estamos haciendo es un trabajo efectivamente, no es un bonsai de Lego como el que tengo aquí montado, ¿sabes? Entonces es como pues reivindicar lo que nos pertenece, ¿no? Y decir, y creernos nosotros mismos que muchas veces es uno de los grandes obstáculos que tenemos.
Muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que con vuestras palabras, aquí ahora mismo, a quien no le arde una llama sindicalista dentro de sí, algo se nos ha escapado, algo se nos ha escapado en esta conversación, ¿no? En un alarde matemático, antes has comentado una cifra, claro, estamos hablando de entre que ir al psicólogo se le va entre el 5 y el 10% del sueldo, a lo mejor a una persona que está investigando, ¿no? He echado la cuenta y digo, tampoco es un porcentaje bajo. Pero bueno, muchas gracias, compañeras, por vuestras ideas sobre este bloque de salud mental. Y me gustaría que fuésemos cerrando, también para que las personas, aparte de oírnos quejarnos y demás, es broma, ¿eh? Es broma. Que sacásemos unas conclusiones, ¿no? Yo estaba apuntando aquí algunos puntos y, claro, nos encontramos en una situación de precariedad laboral obvia, en un mundo súper competitivo, a veces, bueno, en el que predomina el machismo, en el que predomina el publish or perish, y te encuentras entrando en un doctorado en el que puedes encontrarte en una situación económica inestable, por lo menos, ¿no? Después, claro, te encuentras con una situación de estrés constante, de una situación de abuso que por suerte puede no darse, ¿no? Que tenga unos directores, unas directoras de tesis estupendos y que te apoyen en este periodo tuyo personal, pero ya hemos visto que los datos no reflejan esto, ¿no? Y hay muchas asociaciones en la que no se refleja este punto. Todo esto nos lleva a una situación de salud mental obvia, en la que el estudiante o el trabajador ya no se tiene que llamar becario, sino que se tiene que llamar precario, ¿no? Vamos a llamarlo, en vez de las becas, las precas o algo así, no sé. Perdón por eso. Pero, ¿qué os hubiese gustado saber? Me gustaría que cada una de vosotras, en un minuto y medio, antes comentabais, investigad el grupo, ¿no? Investigad esas personitas que están ahí trabajando, preguntadles, ¿qué os hubiese gustado saber si os tuviesen que dar un consejo, uno o dos, aquí a los asistentes? Adelante. Quien levante la mano primera. Pues sí Venga, que Cris. soy breve. A mí lo que más me hubiese gustado saber es las condiciones laborales en las que se da la investigación, porque como que muchas veces no te lo cuentan, te dicen, ah, pero tú que estabas investigando, estupendo, qué gran TFM, qué gran TFG, ¿no? Que ya es cuando te empiezan también a interesar por esto. Joder, que vas a hacerlo súper bien, métete a investigar, tal, no sé qué. Bueno, pues a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho cuáles son las condiciones en las que ese trabajo se iba a dar, la inestabilidad, que luego no hemos hablado de los postdocs, pero bueno, también la FJI, un momento de cuña publicitaria, sacamos un informe de cuánto cobra un postdoc en España, ¿vale? Aviso, no es muy alto, no es mucho más alto que el M3, no en todos los grupos, no todos los puntos están garantizados. El M3 son como unos 31.600 euros, ¿vale? Suele ser más bajo que eso, anualmente. Me hubiese gustado eso, básicamente, que me hubiesen dicho cuáles eran las condiciones, cuál era la estabilidad y, sobre todo, una cosa que también hay que decir mucho, cuál es la legislación que regula tu estatus de trabajador. O sea, a mí que me hubiesen dado ese tipo de marco, yo lo habría agradecido muchísimo. Muchas gracias, Cristina. No sé, Laura, Sandra. Si quieres, voy yo. Adelante, Sandra. A mí me hubiera gustado saber que si te vas del país cuesta un poco volver, y me hubiera gustado saber que el de la casa se queda con el puesto, aunque os digo que me hubiera ido igual, pero me hubiera gustado saberlo porque la libertad está en el elegir, ¿no? Entonces hubiera tenido más elección. También me hubiera gustado saber, pues eso, la precariedad que había, aunque también no sé si hubiese elegido también ese camino, porque como dijo antes nuestro compañero, yo estudié 5 años de psicología, por lo tanto los psicólogos ahora cobran mucho dinero y me estoy haciendo algunas preguntas. Pero bueno, no me arrepiento, pero sí que me hubiera gustado saber eso, la precariedad y bueno, y cómo funcionan las cosas dentro, ¿no? Y los chanchullos que hay. Entonces, Sandra, hay un nicho de mercado, una clínica, ¿no?, intrauniversitaria de... No, hombre, en general se cobra más. Era broma. Laura, adelante. Sí, lo mismo que Chris y que Sandra.
sea, conocer bueno, pues la mierda que hay dentro. O sea, esto me habría gustado conocerlo porque te ayuda a tener un poco más de libertad en las decisiones que tomas. Entonces, sabiendo que existe eso, pues bueno, a ver, pues ya está, ¿no? Ya está bien. Pero que no me habría gustado que no me lo hubieran idealizado. Más lo que no, pero que no me hubieran idealizado que esto iba a ser, vamos, que es lo que necesitaba para mi vida. Exactamente. Y el haber conocido cuál es mi marco legislativo para mi posición laboral. La primera vez que fui a Recursos Humanos, en el sitio donde trabajaba, me pregunté, ¿cuál es el convenio colectivo? Y dije, ¿y eso para qué lo quieres? Porque ellos lo usaban para limpiarse el culo, Laura, entonces ya no teníamos papel. No, claro. Total. Y luego también, una de las cosas que yo creo que también está guay, bueno, es que en mi caso yo sí que conocí el asociacionismo en tercero de carrera, el asociacionismo investigador, y entonces como que ahí yo ya iba un poco encaminada por eso, pero creo que también es súper importante que se den a conocer las asociaciones de investigadores, que se hablen de los sindicatos, que se hable, ¿no?, de estas cuestiones, porque claro, luego te puedes ver muy solo, te puedes ver muy atomizada en ese sentido. Entonces yo creo que eso también es una cosa fundamental. Muchísimas gracias por vuestros 3 consejos. Yo creo que al final un poco todo esto se queda de lado, ¿no? No tiene importancia cuando ya eres doctor o doctora y puedes contestar el chiste de ¿hay algún doctor en la sala?, ¿no? Yo creo que todo este sufrimiento en ese momento álgido de tu vida se apaga, ¿no? Bueno, un poco de broma por quitarle, ¿no?, quitarle hierro a todo esto. Quería agradeceros muchísimo, Sandra, Laura, Cristina, y a vuestras asociaciones, a vuestras federaciones, por toda la labor que hacéis, por asistir a esta jornada. Y justamente nuestro punto era ese, ¿no? Tener un punto de información, ayudar, aunque sea a unas poquitas personas, a que sepan estas realidades y, como decís, que estén informadas, para que puedan elegir. Nuestra intención con esto, esperamos no haber desmotivado a nadie. Ahora pasaré encuestas de nuevo a ver cuántas de las que al principio querían hacer doctorado, cuántas las quieren hacer ahora. Ojo, una cosa Sí, para sí. no desmotivar a nadie. O sea, no me arrepiento ni un centímetro de haber hecho un doctorado. Me flipa la ciencia, soy una nerd absoluta, me encanta la ciencia y a día de hoy mi trabajo es saber que lo que hago tiene una implicación y además que me lo paso bien y me gusta pensar y me gusta hacer hipótesis. No lo hubiera podido hacer si no hubiera hecho un doctorado. Ya está. Total, y por añadir ahí, o sea, es obviamente que nos organizamos porque queremos, porque como nos gusta nuestro trabajo, queremos que se den mejores condiciones, ¿no? O sea, que la idea no es decir, joder, qué mal está todo, es como, la idea es reunirnos, hablar de nuestros problemas y decir qué propuestas podemos hacer para que esto mejore, ¿vale? Porque queremos seguir aquí, porque no nos queremos ir a trabajar a otro lado, porque queremos seguir investigando. Efectivamente. Y queremos comer gambones, ¿no? Que es un poco bogavante disfrutar de las bondades de este mundo. El pan y las rosas, efectivamente. Efectivamente. Pues compañeras, no sé si vamos a abrir una ronda de preguntas rápida. Tenemos unos 5 o 10 minutos extra. No sé si alguien quiere preguntar algo. Lo puede hacer tanto por el chat, ¿vale?, como levantando la mano. Sí, Laura. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Vale. En primer lugar, daros las gracias a los 3 y al moderador también por estas jornadas que han sido, en mi opinión, súper esclarecedoras en muchos temas. Creo que eran temas muy necesarios de los que había que hablar para poner ese puntito de realidad, como decíais, en la idealización que muchas veces hace el doctorado. Y mi pregunta va un poco en el bloque de abuso de poder. Quería preguntaros, vosotras que estáis muy metidas en tema de datos, de estadísticas y demás, sobre el tema ya no tanto de abuso de poder únicamente, sino abuso a nivel de discriminación por sexo, de abuso sexual. Sobre esos temas, ¿hay algunos datos sobre todo mujeres, me imagino, tanto cis o trans, que denuncien situaciones de abuso? Y sobre todo, además de saber qué datos hay, porque muchas veces el dato no importa, ya que hay mucha gente que no denuncia, también saber qué mecanismos hay para poder denunciar este tipo de cosas dentro de la academia. Muchas gracias por la pregunta, Laura. Pues a quien se lance, Sandra. Sí. Yo, bueno, decir que
que, bueno, hace poco hay un libro que estaba en edición y al final como que alguien lo paró porque no le convenía. Se llamaba, ¿cómo era? Sexual Harassment o algo así en academia. ¿Os acordáis, Laura? ¿Tú tienes Sí. el link? Sí. Os lo paso ahora, lo Sí, busco y os lo paso. Hay Justo un hace libro, 3 días, ¿no? Algo así se sí, hizo viral por... Sí, sí, porque lo habían, vamos, prácticamente habían dicho esto no va a salir, no se edita y ahora lo que está pasando, bueno, que todo el mundo lo va a leer, porque evidentemente cuando tú prohíbes algo, pues todo el mundo quiere leerlo. Eso por un lado. Luego, yo creo que hay bastantes estudios sobre ello y aparte, bueno, yo te tengo que decir que la situación está ahí, ¿no? Como bien han dicho mis compañeras, como un sistema medieval. Y el machismo es increíblemente claro. También depende de los laboratorios. Hay laboratorios muchísimo más machistas, incluso misóginos, que otros. ¿Cuáles son los grupos que se encargan de esto? Como te digo, otra vez, lo mejor es ir a los grupos de donde tú estés trabajando, ¿no? De esa universidad y denunciar. Pero el problema es que ellos van a querer encubrir lo que está pasando, porque la universidad tiene que lavarse la cara, ¿no? Entonces quieren hacerlo todo desde dentro. Tienes que acudir, yo creo, primero alejarte de esa persona. No importa cómo, pero lo más importante es tu seguridad. Así que te tienes que alejar, como sea, ve a coger la baja. Te aconsejo también, como han dicho mis compañeras, que vayas a los recursos humanos, a la médica, a la psicóloga, que te hagan unos informes y luego, bueno, luego denuncia la situación o antes a esos grupos y luego ya salgas hacia afuera a pedir ayuda a una asociación. ¿Sabes? La nuestra siempre está dispuesta, a eso a lo que nos dedicamos. Y entonces tú denuncias y nosotros te vamos a dar más información. Incluso tenemos colaboraciones con abogados que te cuestan un poco más barato porque por ser socia de nosotros, por ejemplo. Quiere decir que es una situación muy compleja porque la víctima está en una posición muy vulnerable y es muy peligroso porque eso es un peligro para la integridad no solo psicológica sino física de la mujer. Entonces primero te alejas, luego denuncias de manera formal, pero solo para que tú tengas unas trazas, ¿no? Unos pasos que tú puedas enseñar y digan, no me hicieron ni caso. Y eso, y acudes a una asociación y ya nosotros te podemos poner en contacto, tanto como abogados como con periodistas. Sobre todo, Sandra, puntualizar, desde el anonimato en prensa se consiguen muchas cosas y estas noticias además suelen tener bastante calado. Por supuesto, pues no expone personalmente al individuo que lo ha sufrido, ¿no? Pero en prensa normalmente siempre van hasta, depende de qué prensa, pero siempre van hasta alerta y estas cosas a las universidades sí que les toca, ¿no? Suelen reaccionar más rápido. Muchas gracias, Sandra, por toda la información y la respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Laura. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra respuesta porque me imagino que aunque la cosa esté mejorando en cuestión de que la gente ahora se anima un poquito más a denunciar, pues sea algo todavía muy difícil y es importante conocer los mecanismos. Y en segundo lugar, odio haberme convertido en esta persona de, más que una pregunta, tengo un comentario, pero yo que ahora mismo trabajo en la empresa, sí que me gustaría decir para la gente que está aquí, porque me he sentido muy identificada con muchas cosas que habéis dicho, que creo que aunque en el doctorado se viva muy fuertemente pues esta situación de que tú llegas sin saber nada de cómo va la vida laboral, de cómo va el trato, ¿no?, de tus superiores, etcétera, creo que es una cosa común cuando empezamos a trabajar, ya sea en el doctorado o en la empresa, que hay muchísimo abuso de poder, que hay muchas veces pues maltrato, podríamos decir, humillaciones y demás, y creo que es una cosa que me hubiera gustado conocer antes de empezar, o sea que no es por desmotivar tampoco a nadie, ¿no?, pero como que creo que es algo que realmente se vive, por desgracia, no en todos los casos, pero que se puede vivir tanto en la academia como en la empresa y que es importante saberlo pues para no sorprenderte tanto quizá cuando lo encuentras, o sobre todo aprender a identificarlo y que no te parezca que tú estás loca o que en realidad eres inútil o que en realidad no haces suficiente. Y era un poco eso, simplemente dar ese comentario por mi parte y agradeceros de nuevo estas jornadas que han sido súper interesantes.
Muchas gracias, Laura. De hecho, es probablemente algo que se repita porque muchas personas, muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, o derivan de personas que salen de la academia, que han decidido o emprender un poco o tener esta doble profesión, ¿no? De investigador o de docente y también su empresa con su modelo, ¿no? Entonces, claro, lo que absorben en un lado, pues probablemente lo trasladan a la empresa y se repite el mismo proceso. Aquí lo único quizá positivo en la empresa es que el mecanismo de denuncia Hacienda y inspección laboral es algo que suele tener más rapidez, ¿no? En muchos casos, o es más efectivo para el trabajador. En el caso del doctorado, vamos, por no quitarle importancia, ¿eh? Los dos casos son igual de graves, por supuesto. Hay un puntito más de indefensión, quizá, creo yo, dentro de la academia, ¿no? Sí, y por completar esto que comentas, Adrián, es que yo creo que también es como que en una empresa tienes más la concepción tuya de ser trabajadora y entonces de poder defender tus derechos, como que en la universidad quizás eso, hablábamos antes del lenguaje, ¿no? Pues hablamos de lo importante que es decir que son contratos y no becas, también por eso, porque al final mucha gente tiene la concepción de seguir estudiando, sin más. Y claro, pues ahí como que igual no tienes muy claros cuáles son tus mecanismos ¿no? Tus mecanismos legales de defensa y demás. Entonces, también eso yo creo que tiene mucho que ver, que no tenemos una concienciación, una cultura laboral en la investigación. Una de las cosas que también hacemos en la FJI, participamos en una organización mayor que es la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, en la que estamos con otras asociaciones, pues está FP Investiga, FPIs en Lucha, Redoctorandos CSIC, ¿no? Bueno, y sindicatos. Y organizamos una vez al año unas jornadas que se llaman Jornadas de Cultura Laboral en la Investigación, precisamente para transmitir ese mensaje, que al final lo que hacemos es un trabajo y que como tal, pues tiene sus derechos y sus responsabilidades. Y yo creo que eso también ayuda mucho a que la gente se movilice más. Muchas gracias, Cristina. Además, complementan, ¿no? Porque cada uno, yo creo que este tipo acoge a un nicho que se ve al menos defendido, ¿no? Dentro de hecho, contactamos con FPU Investiga, con FPIs en Lucha y con la red de doctorandos del CSIC. Lamentablemente no han podido acudir por fechas y demás, pero eran otras asociaciones de las que queríamos saber sus puntos de vista, ¿no? Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para nuestras compañeras? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa por chat? Si no, si en algún momento tenéis alguna duda, pues os dejaremos sus redes sociales, la tenéis en Instagram y en Twitter, que se lo hemos compartido por si queréis hacer alguna consulta. Os seguro que estarán encantadas de ayudaros, echaros una mano y responderos donde puedan, ¿no? Si nadie tiene ninguna pregunta, voy a dar 3 segundos de margen. Que las que estéis en Alemania fuera, el mensaje a lo mejor tarda un poco en llegar por si acaso que nadie se me quede fuera, ¿no? Bueno, pues dicho esto, os agradezco muchísimo, Laura, Sandra, Cristina, de verdad, de corazón, que hayáis asistido, que hayáis expuesto además tan vehementemente, con tanta claridad todos estos temas. Vamos a sacar reels, ya os los pasaremos. Pero es una realidad que no gusta defender, no gusta exponer, pero bueno, para las personas que estáis ahí en lucha en la primera fila, de verdad enhorabuena por la labor que hacéis. Yo creo que a todo el mundo le ha encantado la sesión. También agradecer a las personas asistentes y nada, desearles que hayan aprendido un poquito de información, un poquito de datos, y si necesitáis cualquier cosa, están tanto ellas como nosotros y nosotras estaremos aquí para echaros una mano. Así que bueno. Una cosa, antes Sí, de cerrar, como que también hemos hablado de muchos problemas y tal, pero igual tampoco nos ha quedado mucho más claro cuáles son las posibles soluciones que podemos tener al respecto, ¿no? Entonces, por hacer un apunte más allá de asociarse, que por supuesto esa es la primera estrategia, yo sí que os quería comentar un poco también por encima una de las cosas que hemos hecho en la FJI, que junto con la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que es la firma del Pacto por la Ciencia, ¿vale? Es un pacto que tiene 4 puntos, que pues el primero es acabar con la precariedad con la creación de un estatuto del personal de investigación, ¿vale? Que eso lo que va a hacer es
pues una creación de una norma mínima para que la carrera investigadora tenga cierta continuidad, y no solo para los investigadores, sino también para el personal técnico y de gestión, que muchas veces es un gran olvidado dentro de la investigación. Y también la creación de este grupo M4 para que a nivel salarial pues esté la diferenciación entre el máster y luego el doctorado, ¿vale? Para que pues, también es una manera de transmitir a la sociedad el valor de la investigación en ese sentido. Luego también el segundo punto es contra la excesiva burocratización, ¿vale? O la burocracia, que muchas veces le llamamos así, después todo este papeleo que siempre nos tenemos que estar sometiendo, muchas veces de manera ineficaz, ¿no? Pero obviamente que haya unos controles, pero que no suponga pues, los problemas que supone ahora mismo. Y también, luego el tercer punto sería, pues, con la integridad, la responsabilidad de una ciencia más abierta, más inclusiva, para que todas podamos estar ahí dentro, en un perfil muy concreto dentro de la investigación. Y ya el último punto que defendemos ahí es el aumento de la financiación de la investigación hasta el 3% del PIB. Esto es importante, también os lo quería contar, porque es un pacto que hemos conseguido que los principales partidos lo firmen, ¿vale? Entonces, ahora es importante también que nos sigamos asociando para reclamar ese cumplimiento del pacto, porque la firma es muy fácil, pero ahora necesitamos presionar para que efectivamente lo hagan. Entonces, bueno, pues que sepáis que esta es una de las estrategias que tenemos en la FJI pues para hacer presión para mejorar la investigación, y que no es una cosa solo de la FJI, sino que es en conjunto con todas las asociaciones, ¿vale? Que es que no me quería quedar sin contaros esto. Me parece vital, Cristina. De hecho, FEBIOTEC, la Federación Nacional de Biotecnología, que nos compone, ¿no?, a un poco a las asociaciones más locales, también estuvo en esa firma del pacto. Es que fue un pacto muy importante porque se juntaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil y reclamaron a los principales partidos políticos que son una herramienta más, no sé si la más útil, pero una herramienta más, que se tomasen medidas contra la precariedad en la investigación. Muchas gracias, Cristina. También comentaros, nosotros desde la Federación defendemos otra parte, por supuesto, sobre todo enfocada a la biotecnología. Como es una carrera un poco reciente, tenemos un apartado de FEBIOTEC Reivindica. Si alguna vez os encontráis ante una situación de algún contrato en el que se excluya la biotecnología, sé que a lo mejor está un poco más sesgado, ¿no?, pero que al ser una carrera nueva siempre estamos ahí, que no nos incluyen ni en becas ni en contratos, o le dan las posiciones a bioquímicos cuando esto podría hacerlo. También se deja muchas veces olvidado esa pata, ¿no? Disculpad este spot también publicitario por comentarlo. Y nada más, os agradezco, Cristina, también lo último que has comentado, y a Sandra y Laura toda la sesión. Yo creo que ha sido muy enriquecedora, de verdad, no me quiero repetir, pero os lo agradezco mucho. Esperamos volver a vernos en este tipo de mesas, y podéis contar con nosotros y por supuesto con ellas también para lo que necesitéis. Así que bueno, nos despedimos aquí. Y que vaya muy bien el fin de semana. Pues perfecto. Gracias. Que pases muy buen fin de semana. Sí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego.